Buenas noches, amigos de Hablemos de Terror. Me gustaría mucho que leyeran mi historia. Es una historia un poco triste, o quizá más bien sea una historia tétrica. Es una de esas que crees que solo sucede en Estados Unidos o otros países de primer mundo. Quizá eso sea porque siempre dan la noticia de lo sucedido, o no lo sé. Pero esto sucedió aquí en México, en la ciudad de Morelia. Hace algunos años, todo parecía estar tranquilo y armonioso en el fraccionamiento en el que vivía. Los niños salían a jugar, las mamás en el chisme y mientras los papás descansaban adentro de sus casas, o al menos eso creo yo. Cada año, el señor encargado de la privada se tomaba el tiempo de acordar con los vecinos de qué manera recibirían a los niños para la fiesta de Halloween. La idea era hacer pasar una noche extraordinaria a los niños. Papás y no papás se emocionaban tanto que aceptaban y decoraban la privada como si fuera escenario de película de Hollywood. La verdad es que todo se hacía con gusto. Pareciera que despertaban nuestro niño interior, con decirles que, hasta para nosotros los adultos, había dulces y sorpresas. Pues hace algunos años ocurrió un suceso del cual no se habló prácticamente nada, ni en periódicos, noticias o cualquier otro medio. Llegaron nuevos vecinos y tenían 2 hijas, un bebé de aproximadamente 2 años y una niña de más o menos 6. Parecían una familia normal, porque a simple vista eso siempre se cree. La señora era alta, morena, de cabello rizado y largo, muy trabajadora. Todas las mañanas salía de la casa muy temprano con sus pequeñas hijas. El señor, alto, güero, ojos de color y fornido, también parecía muy trabajador y amoroso. Todas las mañanas despedía a sus 3 mujeres, con mucho amor. Claro, al menos eso era lo que se veía. Todas las mañanas y las tardes coincidíamos en la llegada con la mamá de las pequeñas. Claro, yo no tenía quien me despidiera con tanto amor, porque yo solo tenía novio y pues cada quien vivía en su casa. Cada tarde, cuando yo llegaba de mi trabajo, salía a regar el jardín y después de regarlo me sentaba en una banquita que estaba al pie. Me ponía a leer un libro y después empezaban a salir los vecinitos y se buscaban con los demás amigos de la cuadra. Esto siempre pasaba alrededor de las 6 de la tarde. Y las mamás, pues qué les digo, ellas desde las 5 ya estaban en la calle echando chisme, o mejor dicho, platicando cómo les había ido desde que se habían dejado de ver. Pensarán que soy una chismosa, pero no. Lo que pasa es que vivo a un costado de la casa en donde se juntan. Aparte, cada que voy llegando a mi trabajo siempre las veo ahí, a 2 casas abajo, pero de la acera de enfrente. Les cuento que siempre que salía de mi casa para subirme a mi coche, sentía que alguien me observaba. Volteaba a todos lados, pero en especial a la casa de los nuevos vecinos. Y aunque no veía a nadie, me daba hasta escalofríos. Lo curioso es que al momento de arrancar mi coche, la señora iba saliendo con sus pequeñas para irse a trabajar. Esto me pasaba a diario, desde que habían llegado ellos. Les cuento que la niña mayor se veía normal, pero el simple hecho de verla causaba como algo extraño, no sé cómo explicarlo. Por fin se llegó el momento de adornar nuestra casa como se había acordado, y aunque faltaban 14 días para la fiesta de Halloween, todos estábamos súper emocionados. Cada uno se encargaba de su casa, pero eso sí, entre todos decorábamos las áreas comunes. Una vez terminado de decorar la privada, me acuerdo que ese día que estábamos adornando, los niños andaban jugando, mientras las respectivas madres decoraban sus fachadas y jardines frontales. La niña de los nuevos vecinos se encontraba mirando desde la parte de atrás de las persianas de una de las habitaciones, en la parte alta de su casa. Y yo, como soy muy metiche, me atreví a ir con la nueva vecina a presentarme, y para que bajara a su niña. La idea era de que conviviera con los demás pequeños de la cuadra. «Hola, buena tarde, ¿cómo está? Mi nombre es Denis, mucho gusto», le dije a la vecina. A lo que ella, muy educada, me contestó el saludo y me dijo que su nombre era Verónica. Luego salió su esposo y me lo presentó como Marcos. Estuvimos platicando un poco acerca de la decoración y de los pequeños juguetones de la cuadra. En eso le dije que por qué no le permitía a su niña salir para convivir con ellos, que todos eran muy buenos niños, educados, y pues que no tuvieran el pendiente de que su niña aprendiera modales incorrectos.
A lo que ellos contestaron rápidamente: no tenemos problema. Naomi es la que no quiere salir porque es un poco huraña. En ese momento iba pasando una de las niñas de la cuadra y le llamé: Valeria, ¿por qué no invitas a Naomi a convivir con ustedes? Mientras yo le pedía a Vale que la invitara, la niña de los vecinos seguía mirándonos desde la ventana. No quitaba la mirada. Les digo que daba hasta miedo. Valeria, muy atenta, me dijo que sí, y en ese momento los papás de Naomi le pidieron que bajara para que conociera a Vale. La niña bajó sonriendo, y al momento de ver a Vale, le preguntó si quería salir a jugar. Ella pidió permiso y con gusto sus papás la dejaron salir. Fue entonces cuando me despedí, para poderme ir a terminar mi jardín. Después de que la mayoría terminamos nuestros jardines, nos dispusimos a trabajar en equipos para pasar a decorar las áreas comunes. Subí a una de las habitaciones de mi casa, para ser exactos a un pequeño estudio que está al lado de mi habitación, que es la principal, y que da hacia la calle. Al momento de estar agarrando unos inflables, junto con unos paquetes de telarañas, volteé hacia la ventana y... ¡ay, mugre mocosa! Se me salió sin querer. La niña de los vecinos asomándose por la ventana de su casa. Sentí mucho, pero mucho miedo. Bajé a apagar las luces y salí. Unos vecinos estaban esperándome para ayudarme con las cosas. En eso uno de ellos me dice: ¿cómo ves a la hija de los nuevos vecinos? Es como muy tímida, ¿no? Estaba a punto de decirles que acababa de asustarme viéndola en la ventana, cuando en eso vi que la niña venía de la entrada de la privada, y eso me sorprendió aún más. Seguimos caminando, y llegamos al área que nos tocó, que fue la alberca y los juegos. En eso se acercó Valeria y me dijo: Denise, ya se fue Naomi. Dijo que su amiga Liz la estaba esperando y tenía mucho miedo de que se enojara. Le dije que no se preocupara, que no pasaba nada y que yo se la había presentado solo para que la niña no se sintiera tan extraña. Vale me dijo que era una niña tierna, pero como que tenía mucho miedo, que no sabía si era por sus papás o la amiga esa que le había dicho. Terminamos de arreglar nuestra parte y nos retiramos a nuestras casas. Íbamos platicando, y al momento de pasar por la casa de los nuevos vecinos, Luis nos tomó de los brazos a cada uno y con voz nerviosa y temblorosa nos dijo que camináramos más rápido. Pensé que yo era la única que sentía raro desde que habían llegado los nuevos vecinos. Héctor y yo volteamos hacia la ventana, y allí estaba la niña esa. Apresuramos más el paso, mientras que Luis nos decía que para qué canijos habíamos volteado, que qué miedo. Tenía razón. Llegamos a la casa y los tres sin voltear entramos y mejor nos sentamos en la sala, callados y nerviosos. Nos mirábamos sin saber qué decir, pero sabíamos que los tres teníamos mucho miedo. De repente Héctor y Luis se miraron y me invitaron a dormir a su casa. Y yo, muy atenta y acomedida, les dije que por qué no mejor hacíamos una pijamada, que al fin era viernes, y los dos aceptaron. Fuimos por las cosas de cada uno a sus casas, y nadie volteó a la casa de la niña Naomi. Regresamos a casa y nos pusimos a preparar la cena, pero a Héctor se le ocurrió que cenáramos en la sala de televisión que está en la parte de arriba. Cuando estábamos allá, Luis inició el tema. Oigan, ¿qué onda con esa casa? Antes no se sentía así de pesado. ¿No tendrá el diablo esa niña? ¿Cómo se te ocurre?, le dijo Héctor a Luis. Pero, entonces, ¿por qué sentimos tanto miedo los tres? Quizá por cómo se para la niña a ver por la ventana, le contesté yo. Mejor cambiemos el tema, esto me da agruras. Al día siguiente, los niños salieron desde temprano a jugar en la alberca. Cada uno llevaba algo de comer y pasaron a invitarme, así que les dije que llegaría más tarde. La pequeña Vale me dijo que si creía conveniente invitar a la nueva vecinita. Yo le dije que ellos tenían que elegir, que yo no podía opinar. En ese momento Héctor y Luis me dijeron que era tan bruta, que fuera para investigar más de la niña y saber por qué nos daba tanto miedo. Yo la verdad solo los miré y me dio como risa. Al final de cuentas los chicos decidieron pasar por la niña. Ella tardó como 10 minutos, pero al parecer iba contenta.
Se la pasaron casi todo el día en la alberca, comieron y merendaron jugando de aquel lado de la privada. Todo parecía perfecto, solo que yo seguía sin entender el por qué tenía tanto miedo por las tardes, al momento de que su hija se asomaba por la ventana. Cerca de las 7 de la tarde, estaba en mi habitación viendo la televisión. Ya se habían ido Luis y Héctor a sus casas. Y en eso escuché un llanto desesperado de un niño. Me levanté de mi cama y me asomé por la ventana. Y exactamente, era uno de los vecinitos que venía llorando y sangrando de su brazo. En eso agarré mi botiquín, ya que soy pediatra, y salí corriendo para atenderlo. Llegué con el niño, pero en ese momento su mamá lo abrazó y el niño se descubrió el brazo. Tremenda mordida tenía. En ese momento volteé hacia atrás y vi que aquella niña venía hacia su casa con una mirada horrible y una sonrisa burlona se le quedaba viendo a Miguel. Terminé de hacer la curación del niño y le pedí que se metiera a descansar. Pasé a mi casa, dejé mis cosas y me fui hacia la alberca, pero al pasar por la casa de los nuevos vecinos, estaba la niña esa, asomándose desde su ventana entreabierta. Miedo y escalofrío me arroparon nuevamente, pero parecía que iba muy pegado a mí, ya que no dejaba de sentirlo. Llegando a la alberca le pregunté a los niños que qué había pasado, y ellos no tenían ni idea de qué. Les dije que Miguelito había sido mordido por alguno de ellos, y los niños pusieron cara de ¿cómo que se mordió? No entendían nada. En ese momento vi que viene Vale, de la resbaladilla con Naomi. Yo no entendía nada. Aquella niña Naomi la acababa de ver en la ventana de su casa, pero resulta que estaba en los juegos. No pregunté nada y mejor les pedí que agarraran sus cosas y que se fueran para sus casas. Al día siguiente, al salir de mi casa, no perdí de vista la ventana. En ese momento se asomó nuevamente aquella persona, pero yo ya no sabía si era la niña, Naomi, o quién más era. Me subí a mi coche y lo encendí, pero mientras lo hacía no perdía de vista la ventana por el retrovisor. Vi cómo claramente la niña le pegaba con su mano a la ventana, lo cual hizo que inmediatamente distrajera mi atención, y cuando volví a voltear, ya estaba la vecina subiendo a su bebé al coche, mientras Naomi se despedía de su papá. Así pasaron los días. Estábamos ya por fin a 3 días de la noche de Halloween. Mis vecinos Luis y Héctor se iban todas las tardes a pasar la tarde conmigo. Tomábamos té y la pasábamos comentando cada que se asomaba la niña, del de por qué lo hacía. Hasta que el día viernes 29 estábamos platicando de cómo nos había ido nuestro trabajo, y en eso salieron los niños para ver si jugábamos con ellos a las escondidas. Luis, Héctor y yo aceptamos, y en eso Vale nos dijo que si ella podía invitar a Naomi, la niña nueva, ya que tenían varios días que no la veían, y que ella les había platicado que Gabriel no la dejaba salir. Me quedé extrañada, pues no sabía que en su casa hubiese alguien de nombre Gabriel. Según yo había conocido a sus papás y a su hermanita que apenas era una bebé. Ese día la niña salió nerviosa, ansiosa, y los papás salieron a pasear a la niña pequeña en el jardín de su casa. Nosotros decidimos ponernos a jugar a las escondidas con los niños, y yo me fui a esconder con Naomi, y le pregunté que a dónde quería que nos fuéramos a esconder. Volteó a verme y me dijo que a donde quieras, así que le propuse que nos fuéramos a su habitación. Ella de inmediato puso cara de miedo. Le dije que si no quería entonces nos fuéramos a la mía. Ella dijo que estaba mejor en mi casa, pero que no en la habitación, que mejor en el jardín, porque tenía miedo de que se enojaran sus papás. Entonces corrimos y nos escondimos en el árbol que tenía mi jardín. Mientras ella estaba agachada, yo decidí asomarme. En el momento que me asomé, algo me hizo voltear hacia su ventana, y vi claramente cómo se asomaba. Era la misma silueta del cuerpo de Naomi. Volteé temblando de miedo a verla, y la niña estaba rascándose, como queriendo arrancar su piel. Me agaché asustada y la abracé. En eso volteó Naomi y me dijo: «Sálvame. Gabriel me quiere llevar y me obliga a hacer cosas que yo no quiero, porque me duelen». Me contuve y la abracé más fuerte. En ese momento llegaron Héctor y Luis gritando que ya se había terminado el juego. Así que le dije: «Vente, Naomi,
Ya nos salvaron, no nos tocará contar. Aquel día terminamos de jugar y les conté a Luis y Héctor lo que estaba pasando, así que al día siguiente nos juntamos con las mamás de chismosas en la cuadra. Queríamos saber si ellas sabían más acerca de la familia de Naomi, algo que alguno de sus hijos les hubiera contado, pero al parecer la que más sabía acerca de ellos era yo. Hasta que la señora Gloria, la mamá de Vale, ella fue la que dijo: oigan, ¿a ustedes no les daría miedo vivir en la casa donde mataron a Gabriel? Todos sorprendidos no sabíamos, y lo peor es que lo habían asesinado estando todos, o sea, los mismos vecinos. ¿Cómo que asesinaron a Gabriel? ¿Cuál Gabriel? Gabriel era el novio de la muchacha esa que pedía ayuda, porque según de repente era bien loco y gritón, que siempre la celaba mucho, y él decía que jugaban. Creo que la chica se llamaba Naomi, como la niñita. Luis, Héctor y yo quedamos mega sorprendidos. Nosotros jurábamos que se había venido a vivir a otro lado. Ahora entendíamos un poco más de lo que estaba viviendo Naomi, ya que el día anterior me había mostrado algunos moretones, porque decía la niña que él no la dejaba que se acercara a su papá, y que el día que Miguel había llorado había sido porque Gabriel lo había mordido por acercarse a ella. Se llegó la noche del 30 y ese día los niños estaban mucho más entusiasmados que nunca. Ya querían ver las sorpresas que había en cada una de las casas. Mientras los niños estaban jugando, vi cómo los papás de Naomi salieron a pasear a la bebé en la carriola. Parecía que no estaban enterados de lo que estaba pasando. En eso todos los vecinos se fueron hacia la alberca, y como se pueden dar cuenta, todos parecíamos más que familia. Para todos lados íbamos juntos y hacíamos muchas cosas muy padres. Me senté a tomar mi té, cuando empecé a escuchar claramente la voz del tal Gabriel. Te dije que no te acercaras a él. Ahora sentirás lo que yo siento cuando me traicionas. Naomi, siendo una niña de 11 años aproximadamente, fue azotada contra la ventana de su habitación. Yo lo pude ver. Grité por ayuda y llegaron corriendo Héctor y Luis, así que fuimos rápidamente a intentar abrir la puerta de la casa en donde vivía Naomi. No podíamos, y la niña gritaba y pedía ayuda. Solo escuchábamos una voz que decía: te vas a morir, me tienes harto, sigues de resbalosa con otros. En eso la niña le pedía perdón a gritos y le suplicaba que se fuera. Héctor se puso a rezar. Se fue quedando afónico y en eso Luis vio como a Héctor se le marcaban unos dedos en la garganta. Luis no podía creer lo que estaba pasando. De un momento a otro, todos los niños venían corriendo. Héctor podía hablar normal y Luis dejó de temblar. Las malas vibras se esfumaron de la nada. Naomi ya no gritaba. Su habitación tenía una luz fuerte y blanca. En ese momento llegaron sus papás, nos saludaron y nos invitaron a pasar. Así que yo pedí subir para conocer la habitación de Naomi, lo cual se me permitió. Así que subí y empecé a hablarle a la niña. Naomi, ¿estás aquí? Háblame, por favor, chaparrita. Entré a la habitación y Naomi estaba acostadita. Shh, por favor, no digas nada. Gabriel está detrás de ti y no quiero que te haga nada malo. Por favor, no digas que estoy despierta. No quiero que mi papá me venga a dar un beso. Quiero que Gabriel esté tranquilo. Yo me sentía angustiada y le pregunté a la niña que por qué la atormentaba, que qué era lo que él pedía, que tenía que decirle a sus papás y que tenían que irse de ahí. La niña resignada me dijo que ya pronto se iban a ir. Me ofrecí con ella para hablar con sus papás y nerviosa me dijo que no porque Gabriel se enojaría con ella y no quería que se enojara. La abracé tan fuerte como pude. Le dejé un botón que al presionarlo sonaría mi celular y con eso sabría yo que necesitaba ayuda. La niña se quedó más tranquila y lo escondió dentro de la bolsa de su pijama. Al bajar a la sala me dispuse a hablar con los papás de la niña y pude darme cuenta de que ellos no estaban enterados de nada, que lo único que les extrañaba era que Naomi se estuviera haciendo demasiado mezquina con su papá. Me despedí y me retiré a mi casa. Luis y Héctor eran parte de esto raro que pasaba, así que nos pusimos toda la noche a vigilar la ventana de Naomi. Todo el tiempo estuve vigilando la ventana, hasta que de repente se abrió la puerta de la casa de Naomi. No salía nadie,
Y así pasaron cerca de 40 minutos, hasta que de pronto salía un hombre como con una capucha y traía a Naomi agarrada del cuello. En ese momento salió mi celular. Naomi había presionado el botón que le había dejado. No se imaginan el brinco del susto que dimos. Salimos con cuidado los tres y empezamos a seguirlos. Llegamos hasta la alberca y vimos cómo Naomi se metía a la alberca y salía agitada. Pero Gabriel no estaba ya con ella. No entendíamos nada. Naomi se sumergía y Héctor pensaba que estaba jugando y que solo se había imaginado al tal Gabriel. Pero en eso la niña empezó a gritar desesperadamente por auxilio y ayuda. Así que Luis corrió y sin dudarlo se aventó a la alberca. Trataba de sacar a Naomi, pero decía que no podía, que lo ayudáramos. Héctor se lanzó y por más que pedimos ayuda, nadie despertaba para ayudarnos. En ese momento me puse a rezar y fue cuando lograron sacar a Naomi de la alberca. Llegamos a su casa y los papás no estaban ni enterados, seguían dormidos. Así que decidimos dejar acostada a la niña para dormirla. Héctor y Luis no podían creer que los papás ni siquiera se hubieran dado cuenta, ni cuando entramos a su casa. Así que dormimos a la niña y nos salimos de ahí. Héctor tenía mucho coraje y azotó la puerta, pero ni así despertaron los padres. Al día siguiente Naomi fue a mi casa a pedirme de favor que no le dijera nada a sus papás, que Gabriel estaba muy pero muy enojado con ella. Le prometí no hacerlo. Y por fin se llegó la tarde-noche más esperada por los niños. Todos afuera felices con sus disfraces, música, cohetes, bombas de humo de colores, dulces, mesas con postres en forma de dedos, ojos y mucho más. Todo estaba de lujo y no podía faltar los adultos con nuestros disfraces. Vale y los demás niños fueron a saludarme. Y Vale me dijo: hay que ayudar a Naomi. Me dijo que tenía miedo. Asustada y de nervios, le dije que no se preocupara, que estaría pendiente de ella, en lo que sus papás atendían el lugar que les había tocado, que era cerca de la alberca. Alrededor de las 8 de la noche, los papás de Naomi estaban atendiendo a los niños en el lugar que les correspondía. En ese momento iba a ir a preguntar por ella, cuando llegó Naomi y traía una charola con unos bocadillos demasiado reales, dedos, ojos y oídos. Naomi, les quedaron padrísimos los bocadillos. La niña sonrió, pero su sonrisa era de nervios. Los niños pasaron y escogieron sus bocadillos, los guardaron en sus calabazas. Vi la carriola de su hermanita, pero por lo que vi todo parecía estar bien, así que seguimos jugando y disfrutando. Por fin eran las 10 de la noche y todos para nuestras casas, porque ahora sí los niños pasarían a pedir Halloween de casa en casa. Todos los niños contentos, y de repente dejamos de ver a Naomi, Héctor, Luis y yo. En ese momento, cuando los niños estaban a punto de llegar a casa de la niña, nos tranquilizó. Supimos que se había metido para compartirles dulces y que sus papás tenían ahí algo para ellos. En eso nos percatamos que estaba alguien asomándose desde la ventana de Naomi. Era él, Gabriel. Y cuando los niños llegaron a tocar casa de Naomi, se escuchó claramente cómo se corrió la ventana del cuarto de la niña. Los niños se hicieron hacia atrás para ver. En eso Naomi se sube a la ventana, sonríe y les dice: ¿dulce o truco? Los niños pensaban que jugaban y le pidieron un truco. En ese momento, sube sus manos y traía a su hermanita. Gabriel estaba atrás de Naomi y parecía que le decía algo al oído. Aviéntala. En ese momento extendió sus brazos y dejó caer a su hermana, sin ojos, dedos, ni orejas. Los niños gritaron, subieron rápido y en ese momento Naomi se subió a la ventana y se lanzó. Quedó colgada. Fue todo un tormento para la niña. Para sus padres más, perdieron a sus 2 hijas. Ellos se mudaron de esa casa. Hoy, como cada año, los niños y los vecinos van y le llevan flores. La casa está inhabitable. Gabriel no se va. Y Naomi cada 31 de octubre nos deja ver cómo se cuelga de la ventana de su casa.
Tal parece que se seguirá repitiendo hasta que los niños dejen de llevarle flores. Gabriel sigue en la misma ventana, y después de años de muerto, aún cree que Naomi, la niña, era la misma Naomi que lo asesinó. Pronto será 31 de octubre, y tengo miedo de voltear a ver esa ventana. Llegué corriendo esa mañana a clases, ya que el camión escolar se me había pasado. Salí 8 minutos después, así que me había tocado caminar hasta el colegio. Entré deprisa al salón y saludando a mis compañeros tomé mi lugar. Ya de charla con ellos, platicábamos en que pronto se acercaba la fecha de Halloween y sería divertido ver qué se nos ocurriría para entonces. En eso entró el profesor Davis y todos tomamos nuestros lugares e hicimos silencio. Nos dijo que tenía un anuncio que hacernos y que pusiéramos atención, y a continuación hizo una seña con la mano y nos dijo que nos presentaba a nuestro nuevo compañero. Y así lo vi por primera vez. Era un chico rubio, delgado, de cabello rizado, de aspecto algo desenfadado y creo que hasta tímido. Se llamaba Gordon Sanders. Venía de otra ciudad y, por coincidencia, cuando el profesor le dijo que tomara asiento para empezar la clase, y justo a mi lado se sentó, ya que no había ido la compañera que se sentaba ahí. Cruzamos miradas y nos sonreímos gentilmente. Y así empezó esta historia en el condado de Saint Germain. Yo acostumbrada a desayunar con 2 amigos, Marty y Johnny, y de a poco empecé a platicar con Gordon. Hacíamos trabajos escolares en mi casa y de vez en cuando lo invitaba con mis 2 amigos a salir al cine y nos reuníamos para ir a la tienda del centro a ver los cómics de moda. Nos divertía jugar en las canchas de básquetbol cercanas. Así pasaba el tiempo y los 4 nos hicimos más amigos. Nos platicó que tenía una hermana mayor en otro estado y que vivía con sus padres y llegaban tarde de su trabajo. Todo era muy común hasta ese momento, lo clásico en las vidas de cualquier muchacho en la ciudad. Una mañana después de clases, Gordon nos comentó que ya estaba por acercarse Halloween y que si teníamos planes para ese día, que él pensaba realizar una fiesta en su casa, ya que sería buena idea celebrarlo realizando una fiesta de disfraces, que sus padres ya le habían dado permiso y su hermana llegaría para estar presente ese día. Cosa que a nosotros pues nos pareció genial y por supuesto que aceptamos. No teníamos planes y qué mejor que una fiesta así. Gordon nos dijo que nos avisaría en cuanto tuviera todo listo y planeado junto a sus padres y a su hermana, y que disfrutaríamos de una excelente noche de terror. A inicio de la semana siguiente, Gordon nos dijo que ya tenía casi todas las decoraciones, que solo faltaba muy poco, y que si ya teníamos nuestros disfraces que utilizaríamos ese día. Le dijimos que aún no, pero podríamos darnos una vuelta por la tienda de disfraces para ver qué novedades encontrábamos y encontrar un buen disfraz. Así que quedamos y por la tarde nos daríamos una vuelta. En la tienda, dábamos vueltas en los anaqueles eligiendo el mejor disfraz. Yo escogí uno de pirata. Había visto una película y era muy similar al del protagonista. Nos probamos varias máscaras. Gordon nos acompañó, pero dijo que él ya tenía el suyo y que era una sorpresa para la fiesta. Le dijimos que era muy afortunado en tener unos padres que le dejaran hacer una fiesta e inclusive ayudarlo con los preparativos. Solo sonrió y nos dijo que su familia es muy especial, que ya los conoceríamos el día de la fiesta. Nos quedamos de ver al día siguiente en casa de Gordon para probarnos los disfraces y el maquillaje para la fiesta, y así pasó la tarde con toda normalidad. Al día siguiente nos quedamos de ver en la escuela y de ahí nos iríamos a la casa de Gordon, ya que cabe mencionar que nunca habíamos ido antes. En el recorrido vimos varias casas
Estaban adornadas ya con calabazas, brujas, fantasmas y uno que otro vampiro. Y esperábamos ver la decoración de la casa de Gordon, que por lo menos nos decía que le había quedado muy bien. Llegamos a su casa y de verdad se veía excelentemente decorada. Tenía fantasmas en sus árboles, en el césped una especie de panteón con varias lápidas, incluso una con un brazo saliendo. En la puerta de su casa había un muñeco del tamaño de un maniquí, disfrazado de momia. Todo se veía espectacular, se notaba el tiempo invertido, y ya queríamos ver la decoración por dentro de su casa. Así que lo felicitamos y entramos con él. Al abrir la puerta, en el recibidor había una bruja y en la sala un hombre lobo. Tenía varias telarañas y como su casa era de un estilo antiguo, se veía más realista. Para ambientar más, tenía unas sábanas en su sala, como si fueran manchas de sangre. Algo más que se veía eran huellas de manos que simulaban que alguien se iba deteniendo de las paredes, otras en las escaleras y huellas de pisadas en el suelo de la cocina. En verdad se notaba que se esmeraron en dejarla muy bien ambientada para la fiesta del día siguiente. Y qué decir del baño. La tina estaba salpicada de pintura roja también, y dejó la cortina como si alguna persona lo hubiera arrancado. Todo era magnífico. Le dijimos que eran fantásticos sus padres. A nosotros ni en nuestros mejores sueños se nos hubiera ocurrido que nos dejaran decorar así. Gordon nos dijo que podíamos pasar a ponernos nuestros disfraces para la prueba final y ver si necesitábamos algún detalle. Así lo hicimos, y Johnny le preguntó que dónde estaban sus padres. Él contestó que en un rato los conoceríamos y también a su hermana. Entró a su cocina, nos dijo que traería unas bebidas mientras charlábamos un rato y veíamos los disfraces. Los tres nos quedamos sorprendidos por las decoraciones, en verdad todo se veía muy real. Entró con una charola de refrescos y unas botanas. Platicamos de las chicas que invitaríamos a la fiesta. Después de un rato, Marty le pidió permiso a Gordon de entrar al baño, porque no se encontraba muy bien. Dijo que se sentía un poco de mareo y que quería refrescarse. Le dijo que sí, y nos quedamos los tres en la sala. Fue cuando se oyó un grito de Marty, pidiéndole una toalla a Gordon, porque no veía una a la mano. Gordon se levantó y le dijo que enseguida iba a dársela. Johnny y yo le pedimos a Gordon permiso para ponernos los disfraces en una de sus recámaras, a lo que él accedió y entramos a la recámara más cercana a la sala, preguntándole si no importunaríamos a sus padres. No los habíamos visto aún y no queríamos abusar de la hospitalidad. Entramos y en la cama habían unos muñecos sentados en la cabecera, disfrazados con unas sábanas como fantasmas. Gordon nos dijo que también había decorado esa habitación ya que era de sus padres, y a ellos siempre les habían gustado los disfraces de fantasmas. Nos recordó que ellos también habían contribuido con la decoración de su casa. Una vez que nos pusimos los disfraces, y antes de salir de la recámara, Johnny sintió mucha curiosidad por ver aunque había hecho los muñecos de la cama. Yo le advertí que no lo hiciera, que se podrían molestar si ven que tocábamos las decoraciones. Pero él no me hizo caso, y lentamente levantó la sábana para ver a los maniquís o lo que fueran. Pero lo que vimos nos dejó con la boca abierta y los ojos desorbitados. En la cama, cubiertos con una sábana, habían dos cuerpos, uno de un hombre y otro de una mujer. Fue lo que pudimos ver antes de salir corriendo y gritando. Supusimos que eran los padres de Gordon, ya que el hombre era muy parecido a él físicamente, y la señora, pues su madre, supusimos. Ambos con el cuello degollado y los ojos desorbitados y una mueca de espanto. No esperamos más y salimos. No eran muñecos, eran cuerpos verdaderos, cadáveres. Al salir vimos a Gordon parado en la puerta del baño, con un cuchillo en mano lleno de lo que parecía ser sangre y que estaba goteando aún. Nos miraba con una sonrisa torcida y a continuación nos dijo: ¿ya conocieron a mis padres? Les dije que ellos eran muy comprensivos y que habían contribuido a la decoración de la casa. De hecho, fue su idea. Siempre me prometieron una fiesta de Halloween desde que era niño.
y por sus innumerables compromisos de trabajo, nunca lo hicieron sabiendo que era mi época favorita. Mis padres eran taxidermistas, eso sí, excelentes. Gracias a eso y el tiempo que yo pasaba con ellos, aprendí a realizar como ellos estos trabajos. La pintura que ven en las paredes y pisos es sangre auténtica. Quedó muy original, ¿no creen? Ah, y se preguntarán por mi hermana. Ella es uno de mis mejores trabajos. ¿Recuerdan la bruja que se encuentra en la sala? Es ella. Siempre le gustaron los disfraces de bruja. Y aparte lo era. Pero saben una cosa. Tuve que cambiarme de casa constantemente. Aquí me gustó y pienso quedarme. Solo que me gustaría aumentar mis muñecos de decoración. Mi amigo Philip es el hombre lobo. El vampiro es Brandon, el ayudante de mi padre. Lo tuve que hacer decoración, ya que vio que yo sacaba los frascos de materiales que mis padres ocupaban. Saben, no es fácil hacer amigos viajando constantemente. Empecé a ver cómo trabajaban mis padres y yo lo realizaba con mascotas que encontraba atropelladas en las carreteras. Pero quería probar con humanos. Y bueno, no me fue tan mal, como ya pudieron observar. Pero conseguirlos cada año es toda una odisea. Se preguntarán dónde está Marty. Está en el baño. Pasará a ser uno más de mis muñecos. Y qué mejor que con el propio disfraz que él eligió. Y lo mismo será con ustedes, chicos. Al fin serán parte de mi fiesta, pero como decoración. No podíamos creer lo que escuchábamos, y menos lo que veíamos. Era para enloquecer. Nos quedamos estupefactos y nuestras piernas no reaccionaban. Pero algo dentro de mí hizo mover de un tirón agarrar del brazo a Johnny, mientras escuchábamos detrás de nosotros sus risotadas de Gordon y sus palabras diciendo: ¿no que ustedes querían ser parte de mi fiesta? Lo serán, no huyan. Mañana todos los verán. Como pude, jalaba la manija de la puerta que no abría. Busqué con qué defenderme. Johnny estaba en shock, no sabía cómo sacarlo del mismo, por más que le gritaba que me ayudara. Hasta que por fin reaccionó. Y Gordon se nos abalanzó empuñando el cuchillo. Alcanzó a darme una tajada en el hombro y logré esquivarlo, pero Johnny luchaba con él como podía. Al fin abrí la puerta y de nuevo tomé el brazo a Johnny y lo pude sacar de la casa. Lo hice correr sin parar hasta llegar al otro lado de los matorrales donde se encontraba la calle y las casas del otro vecindario. Gordon venía detrás, pero corrimos hasta una de las casas y tocamos con desesperación la puerta, hasta que un hombre mayor nos abrió y le pedimos ayuda. Al vernos heridos, ya que Johnny tenía una herida en la mano y en el brazo, al tratar de defenderse de Gordon como yo, le platicamos al hombre que él nos estaba siguiendo. El señor cerró su puerta y llamó a la policía. Después se asomó por la ventana y ya no había nadie. Le dijimos que tuviera cuidado porque podría acercarse, pero nos dijo que no había nadie afuera. Más tarde, en el cuartel de la policía, nos estaban interrogando sobre lo que pasó y la muerte de Marty. Después de haber pasado a la enfermería y auxiliarnos, llegaron nuestros padres y nos dejaron marchar. Todo era muy confuso. La policía quedó en ir a investigar la casa de Gordon. Nos encontramos que en la casa efectivamente encontraron cadáveres. El de Marty, los de sus padres, su hermana y otras personas que habían sido reportadas como desaparecidas, así como algunos huesos reales que eran parte de su decoración. Hace tiempo, por lo que se supo, sus padres lo habían internado en una clínica mental por problemas que tenía, referente a una obsesión con los cuerpos, con los que sus padres trabajaban. Pero no eran taxidermistas como él nos dijo. Eran dueños de una funeraria. Y ahí es donde empezó su enfermedad.
y el gusto por querer hacer sus decoraciones cada vez más reales. Para mí, ya no será nunca más igual celebrar una fiesta de Halloween, ni para Johnny. Nos graduamos de la preparatoria y nos fuimos a estudiar a la universidad a otras ciudades. De ahí, cuando nos saludamos, no platicamos del tema. Es algo que mejor decidimos olvidar. Solo recordamos a Marty. Lo que me sigue preocupando es el paradero de Gordon, ya que no lo encontraron ni en su casa ni en los alrededores. Es un maniático asesino, y no dudo que siga buscando más víctimas en las calles y pensando cómo decorar sus fiestas cada año en la celebración de Halloween. Siempre he sido una persona racional, de esas que buscan una explicación lógica para todo. Nunca creí en lo paranormal ni en historias de fantasmas. Pero lo que me sucedió hace unos meses cambió mi perspectiva por completo. Esta es la historia de cómo un simple evento traumático abrió una puerta a algo más oscuro y aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. La ciudad en la que vivo siempre ha sido tranquila. Las calles son amigables y la gente se saluda con una sonrisa. Pero como en cualquier otro lugar, siempre hay excepciones. Esa noche regresaba del trabajo, un poco más tarde de lo habitual. Las calles estaban desiertas y el único sonido era el eco de mis pasos en el pavimento. De repente sentí una presencia detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre con una capucha me abordó, amenazándome con un cuchillo. El miedo me paralizó y me robó todo lo que llevaba, desapareciendo en la oscuridad. Aunque físicamente estaba ilesa, algo en mí se rompió esa noche. Las noches siguientes estuvieron llenas de pesadillas. Revivía el asalto una y otra vez, pero cada sueño era más distorsionado y aterrador que el anterior. Comencé a despertar en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado. Pero lo que realmente preocupó a mi familia fue cuando comenzaron a encontrarme caminando por la casa mientras dormía. Al principio pensaron que estaba simplemente desorientada o asustada. Pero una noche, mi hermana Laura me encontró en el balcón, mirando fijamente la oscuridad, murmurando palabras extrañas. Después de varias noches de episodios extraños, Laura decidió grabarme mientras dormía. Con ello esperaba encontrar alguna pista de lo que me estaba sucediendo, y lo que vimos en la grabación nos dejó sin palabras. En el video, yo estaba sentada en mi cama, con una expresión vacía, hablando en una voz que no reconocíamos. Las palabras eran confusas, pero había una frase que se repetía constantemente. No estás sola. Después de ver la grabación, la atmósfera en casa cambió drásticamente. Las risas y conversaciones ligeras dieron paso a susurros preocupados y miradas de desconcierto. Laura intentó mostrarme el video, pero cada vez que lo veía, sentía un dolor punzante en la cabeza y no podía recordar nada de lo que había dicho o hecho. Mis días se volvieron una neblina. En el trabajo me encontraba distraída, saltando al menor ruido. Mis colegas comenzaron a notar mi comportamiento errático. Más de una vez me encontré en lugares de la oficina sin recordar cómo había llegado allí. Pero lo peor eran las voces. Susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. A veces no se entendía, pero otras veces decían mi nombre, llamándome, instándome a hacer cosas que no quería. Laura, preocupada por mi bienestar, decidió llevarme a un especialista, el doctor Torres, un psiquiatra con años de experiencia, quien escuchó atentamente mientras le contábamos todo lo que había sucedido desde el asalto. Después de varias sesiones y pruebas, concluyó que estaba sufriendo de un trastorno de estrés postraumático. Me recetó medicamentos y terapia para ayudarme a superar el trauma. Y por un tiempo,
parecía que las cosas mejoraban. Las voces se volvieron menos frecuentes y los episodios de sonambulismo disminuyeron. Pero una noche todo cambió. Estaba en mi habitación intentando conciliar el sueño cuando sentí una presencia en la puerta. Al principio pensé que era Laura, pero cuando encendí la luz no había nadie. Sin embargo, en el suelo había un cuchillo, exactamente igual al que el asaltante había usado. Lo más perturbador fue que estaba cubierto de tierra fresca, como si hubiera sido desenterrado recientemente. Esa noche nadie durmió. Buscamos en toda la casa, pero no encontramos ninguna señal de entrada forzada, ni nada fuera de lugar. El cuchillo fue entregado a la policía, pero no pudieron encontrar ninguna huella o evidencia que nos diera una pista o cómo había llegado ahí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de paranoia y de miedo. Instalamos cámaras de seguridad en toda la casa y contratamos a un investigador privado para que nos ayudara a descubrir qué es lo que estaba sucediendo. Pero lo que descubrimos fue aún más desconcertante. Las cámaras captaron imágenes de mí, saliendo de mi habitación en medio de la noche, dirigiéndome al jardín con una pala y comenzando a cavar. Lo hacía con una precisión mecánica, como si estuviera en piloto automático. Después de un rato dejaba la pala y regresaba a mi habitación como si nada hubiera sucedido. Al día siguiente, cuando vimos las grabaciones, no podía creer lo que estaba viendo. No tenía ningún recuerdo de haber hecho eso. El agujero que había cavado en el jardín estaba vacío, pero su presencia era una constante que me recordaba que algo no estaba bien. Aquellas grabaciones del jardín se convirtieron en una obsesión. Cada noche, como un ritual, revisábamos las imágenes, esperando encontrar alguna pista que nos diera una explicación. Pero lo que encontramos fue aún más desconcertante. No solo cavaba agujeros, sino que también parecía estar buscando algo. Mis manos se movían frenéticamente a través de la tierra, como si estuviera desesperada por encontrar un objeto o una respuesta. Laura, siempre la más lógica de las dos, sugirió que quizá estaba reviviendo el asalto de alguna manera, que cavar en el jardín era una forma de procesar el trauma. Pero en mi interior sabía que había algo más, algo oscuro y perturbador que no podía explicar. Una noche, después de uno de mis episodios de sonambulismo, Laura me encontró en el salón, sentada en el suelo, rodeada de fotografías antiguas. Eran fotos de nuestra infancia, de nuestros padres, de vacaciones pasadas. Pero había una foto que llamó nuestra atención. Era una imagen de nuestra casa, tomada mucho antes de que la compráramos. Y en la ventana del segundo piso se podía ver la silueta de una mujer. Decidimos investigar la historia de la casa. Descubrimos que había sido construida a principios del siglo XX y que había tenido varios dueños a lo largo de los años. Pero lo que realmente nos impactó fue descubrir que en la década de 1950, una mujer llamada Elisa había vivido ahí. Según los registros, Elisa había sufrido un trauma severo después de ser atacada en su hogar. Después del incidente se volvió reclusiva y rara. No salía de casa. Los vecinos decían que a menudo la veían caminando por el jardín en medio de la noche, cavando agujeros y murmurando para sí misma. Un día simplemente desapareció y nunca más se supo de ella. La conexión era innegable. De alguna manera estaba reviviendo los mismos patrones de comportamiento que Elisa. Pero, ¿por qué? ¿Qué conexión tenía yo con esta mujer que había vivido en nuestra casa hace más de medio siglo? Decidimos contactar entonces a un médium local, esperando encontrar respuestas. Cuando llegó a nuestra casa, inmediatamente sintió una energía pesada y opresiva. Nos dijo que había una presencia en la casa, una mujer que estaba atrapada entre dos mundos. Esta mujer, Elisa, había sufrido un trauma tan grande que su espíritu no podía encontrar la paz. Y de alguna manera,
Mi propio trauma había creado un puente entre nosotras, permitiéndole influir en mis acciones. El medium realizó una sesión para comunicarse con Elisa. Fue una experiencia intensa y emocional. A través del medium, nos contó su historia. Nos habló de su ataque, de su dolor y de su deseo de encontrar la paz. También nos reveló que había algo enterrado en el jardín, algo que necesitaba ser encontrado para que pudiera descansar en paz. Armadas con palas, Laura y yo comenzamos a cavar en el lugar que Elisa había indicado. Después de horas de búsqueda encontramos una pequeña caja de metal oxidado. Dentro había una serie de cartas y un diario. Eran las palabras de Elisa, sus pensamientos y sentimientos más íntimos. A través de sus palabras pudimos entender su dolor y su lucha. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, la presencia de Elisa seguía siendo fuerte en la casa. Las noches eran inquietantes y a menudo sentíamos que alguien nos observaba. Las voces continuaban y mis episodios de sonambulismo se volvieron más intensos y perturbadores. Las semanas pasaron y la tensión en la casa se intensificó. Las luces comenzaron a parpadear, sin razón aparente, y a veces, en medio de la noche, se escuchaba el sonido de una canción de cuna proveniente de algún lugar desconocido de la casa. Era una melodía lenta y triste que parecía arrastrarse por los pasillos y penetrar en nuestros sueños. Una noche después de uno de mis episodios de sonambulismo, Laura me encontró en el ático, un lugar al que rara vez íbamos. Estaba parada en el centro de la habitación, rodeada de viejas muñecas de porcelana que no recordábamos tener. Todas estaban dispuestas en un círculo, mirándome con sus ojos vidriosos y vacíos. Pero lo más perturbador fue que, en el centro del círculo, había una muñeca que se parecía sorprendentemente a mí. Vestía la misma ropa que yo llevaba esa noche y tenía una expresión de terror en su rostro. Laura, asustada, intentó sacarme del ático, pero me resistí. Mis ojos estaban en blanco y mi voz, aunque era la mía, sonaba distante y fría. «Elisa quiere mostrarnos algo», murmuré. Siguiendo una especie de intuición, Laura y yo comenzamos a buscar en el ático. Después de mover algunas cajas y muebles antiguos, encontramos una pequeña puerta escondida detrás de un armario. La puerta llevaba a una habitación secreta que nunca supimos que existía. Adentro, las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos y fotografías. Todas las imágenes eran de mujeres jóvenes, todas con un sorprendente parecido a mí. En el centro de la habitación había un altar con velas, cristales y un libro antiguo. Al abrirlo descubrimos que era el diario de Elisa, pero lo que leímos nos dejó heladas. No era una víctima, como habíamos pensado. Era una practicante de artes oscuras que había hecho un pacto con una entidad maligna a cambio de juventud y belleza eterna. Ofrecía el espíritu de mujeres jóvenes que se parecieran a ella. Y aparentemente, yo era la siguiente en su lista. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El asalto, el sonambulismo, las voces. Todo había sido orquestado por Elisa para debilitarme y prepararme para el ritual final. Desesperadas buscamos la ayuda de un experto en lo paranormal y nos dijo que la única forma de romper aquel pacto y liberarme de la influencia de Elisa era encontrando y destruyendo el objeto que había sellado el trato, un amuleto en forma de corazón que ella había escondido en algún lugar de la casa. Las noches se volvieron una carrera contra el tiempo. Mientras buscábamos el amuleto, la presencia de Elisa se volvía más fuerte y agresiva. Las muñecas del ático comenzaron a moverse por sí solas. Y a veces, en el silencio de la noche, podíamos escuchar la risa maliciosa de Elisa resonando en la casa. Cada rincón de la casa fue revisado en busca del amuleto. Las noches se volvieron interminables. El cansancio y el miedo comenzaron a hacer mella en nosotras.
pero la determinación de salvarme del oscuro destino que aquí había sido planeado para mí nos mantenía en movimiento. Una noche, mientras revisaba el sótano, Laura encontró una serie de dibujos en las paredes. Parecían como símbolos antiguos, rodeados de frases escritas en un lenguaje que no reconocíamos. Al tocar uno de los símbolos, Laura sintió un escalofrío y una serie de susurros la rodearon. Según ella, las voces murmuraban sobre el amuleto y cómo había sido escondido dentro de un reloj viejo de pared que sabíamos que estaba en el salón principal. Así que corrimos hacia el reloj y con cuidado lo abrimos. Detrás del mecanismo, envuelto en un paño negro, encontramos el amuleto. Era más pesado de lo que parecía y emanaba una energía fría y oscura. Sabíamos que teníamos que destruirlo, pero no estábamos seguras de cómo hacerlo sin correr el riesgo de liberar a aquella entidad maligna con la que Lisa había hecho el pacto. Por lo que decidimos entonces buscar la ayuda de un sacerdote local, quien después de escuchar nuestra historia, a duras penas, accedió a realizar un exorcismo en la casa. Preparó todo para la ceremonia, trazando círculos como protectores o algo así, y recitando oraciones para purificar el lugar. Mientras aquel sacerdote comenzaba, el ambiente en la casa se volvió denso y opresivo. Por momentos las luces parpadeaban y una ráfaga de viento helado recorrió las habitaciones. Voces susurrantes llenaban el aire, mezclándose con risas bajas y siniestras. Aunque no podíamos ver a Elisa, su presencia se sentía fuertemente y las fuerzas invisibles intentaban arrebatar el amuleto de las manos del sacerdote. Aquella lucha fue intensa. Podría jurar que las paredes de la casa temblaban y el aire estaba cargado de electricidad. Laura y yo nos aferramos la una a la otra, rezando para que el sacerdote pudiera liberar la casa y a mí de la influencia de Lisa. Unos minutos después, aunque parecieron horas, el sacerdote, con un último esfuerzo, logró romper el amuleto en dos, liberando la energía oscura que contenía. Las voces y risas se desvanecieron gradualmente, dejando atrás solo el silencio. La casa se quedó completamente en silencio y el peso que habíamos sentido durante semanas finalmente se levantó. Sabíamos que aquello no había terminado, aunque Lisa ya no estaba presente. La entidad con la que había hecho el pacto todavía se echaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad. Las semanas posteriores al descubrimiento del amuleto y su destrucción fueron extrañamente tranquilas. La atmósfera opresiva que había dominado la casa parecía haberse disipado y las noches volvieron a ser silenciosas. Seguía la sensación de que algo no estaba resuelto y eso nos atormentaba, por lo que decidimos investigar más a fondo la historia de Lisa. Realmente queríamos entender qué es lo que había llevado a esta mujer a hacer un pacto tan oscuro y cómo podíamos asegurarnos de que su influencia había sido erradicada por completo. Fuimos a la biblioteca local, buscamos registros antiguos, periódicos y cualquier otro documento que pudiera arrojar la luz sobre el pasado, y lo que descubrimos fue perturbador. Elisa había sido una mujer solitaria, marginada, sobre todo por rumores sobre su interés en las prácticas esotéricas. Aunque no encontramos evidencia de rituales oscuros, sí descubrimos que había sido objeto de burlas y rechazo por parte de sus vecinos. Esto, sumado a su trauma, la había llevado a un estado de desesperación y de aislamiento. Una tarde, mientras revisábamos una serie de cartas antiguas en la biblioteca, encontramos una que había sido escrita por Elisa. En ella descubría su soledad y cómo sentía que las paredes de la casa la estaban atrapando. Hablaba de voces que la llamaban y de cómo deseaba encontrar una salida a su tormento. Aquella carta terminaba con una frase que nos dejó heladas: si no encuentro paz en la vida, la buscaré en la muerte. Con esta información, comprendimos la magnitud de la tragedia de Lisa. Su deseo de paz y su lucha contra el rechazo y el trauma habían dejado una marca en la casa, una energía residual que se había manifestado en respuesta a mi propio trauma. Con la ayuda de un psicólogo especializado en trauma y en experiencias paranormales,
A través de sesiones de terapia trabajé en procesar y superar el asalto que había sufrido, mientras que Laura se enfocó en superar el miedo y la ansiedad que habían surgido a raíz de los eventos en la casa. Con el tiempo y con el apoyo mutuo, comenzamos a recuperar nuestra vida. La casa, que una vez había sido un lugar de miedo y misterio, finalmente se convirtió nuevamente en nuestro hogar. En casi la mayoría de las experiencias paranormales, las personas suelen ver fantasmas o demonios reflejados en sombras o personajes oscuros, atravesando paredes o paseando por lugares. Otros, por su parte, ven niños o ancianas en camisolas blancas de piel grisácea y huesudas, o también brujas de horrendos rostros. Pero ¿cómo explicar cuando tu experiencia es algo que no puedes ver? Cuando convives con algo que te atormenta pero que no tiene una forma alguna, o no se manifiesta como algo visible ante tus ojos. Solo lo sientes en la atmósfera, como una presencia casi imperceptible pero negativa, dañina, llena de mal y demoníaca. Solo siendo espectador en tu propia casa, de cómo avienta las cosas, desordena todo, golpea puertas y ventanas, llegando incluso a quebrar sus vidrios o más aún, cuando por las noches jalan tus ropas de cama o hasta pueden alcanzar tu cuerpo y aventarlo a metros. No espero que me crean. Tampoco explicaciones tengo, pues siento que hay cosas que simplemente no las tienen. Esto es tan inverosímil que hasta a mí me cuesta creerlo del todo. Si les dijera cuándo comenzó, les mentiría. Muchas señales venían de días anteriores sin darnos cuenta de ello, por ser de cierta forma cosas habituales para muchos, o para ustedes mismos en este momento, cuando están en sus camas tranquilamente descansando por las noches. Puertas que se abren sutilmente, o el crujir de las escaleras o del piso, objetos que caen, cosas triviales que por lo general se ignoran o se asocian a corrientes de aire o a la descompresión de la madera por el calor. ¿Quién podría suponer que aquellas situaciones son señales de algo malo que puede o está por venir? Y fue así como ocurrió para nosotros. Para mí todo esto comenzó un sábado por la noche. Era un fin de semana cualquiera, cuando decidí dejar preparadas algunas cosas para el almuerzo del domingo. Había ido al mercado ese sábado temprano. Por ello, cuando aquel hedor putrefacto abofeteó mi cara y la nariz al abrir el refrigerador, me sacó de todo contexto y realidad. Carnes, frutas y verduras estaban completamente podridas y descompuestas, como si llevaran semanas ahí adentro, sin la refrigeración adecuada. Llamé a mi marido y revisamos completamente el artefacto, llegando a la teoría de que estaba con algún desperfecto. Aquello, sumado a las altas temperaturas, habían ocasionado quizás tal descomposición alimenticia. Hasta ahí nada nos parecía raro, pero fue en la noche, cuando veíamos la televisión en nuestra habitación, que aquel hedor volvió. La pestilencia era tal que nuestros hijos llegaron somnolientos frente a la puerta a preguntar de dónde provenía tal nauseabundo aroma. Todos los alimentos yacían en el tarro de la basura en la calle, siendo imposible que se impregnara la casa de tal manera. Revisando toda la casa, sin encontrar nada que provocara tal putrefacción en el ambiente, dejando abiertas las ventanas por unas cuantas horas. Con las altas temperaturas, incluso nocturnas, era habitual dormir con ellas abiertas. Llevábamos un par de horas durmiendo luego de aquel incidente, cuando comenzaron las ventanas a azotarse en forma violenta, no solo las de nuestra recámara, sino también las de los niños. Asustados en medio de la noche, quedamos en nuestras camas atónitos viendo cómo se golpeaban una y otra vez, como si una fuerte ventisca estuviese causando aquello. Los niños gritaron desde la pieza continua, y no fue hasta que mi marido prendió la luz para ir a socorrerlos que aquello cesó intempestivamente. Cuando llegamos a su cuarto, aún la cortina se movía en forma muy inusual, como si alguien la estuviese ondeando tras de ella. Jennifer, la menor, lloraba aterrada cubierta con las ropas de cama, mientras que Nicolás exhalaba agitadamente con su mirada fija hacia la ventana. Solo Margaret,
Nuestra hija mayor, al parecer, seguía en trance, como inmune al desorden ocurrido. Afuera todo era calma. Eran pasadas las 3 de la madrugada y el aire estaba muy tibio aquella noche. Ningún rastro de ventarrón o algo que hubiese causado tal azote de nuestras ventanas, situación que nos dejó bastante inquietos, y cerramos con seguro cada una de ellas antes de volver a nuestra cama. Pasé por la habitación de Margaret, quien dormía profusamente con todas sus ropas en el suelo, pareciendo inmune a cualquier ruido, y extrañamente tenía sus ventanas bien cerradas. Desperté más temprano de lo habitual aquella mañana, pese a ser domingo. Creo que el episodio de la noche anterior me había impedido conciliar el sueño del todo bien. Me puse mi bata y me dirigí a la cocina como habitualmente lo hago para preparar el café y el desayuno. Mientras esperaba el hervor del agua, fui por las tazas cuando me llevé un pavoroso espanto. Los muebles estaban completamente vacíos, sin tazas, sin platos, por lo que comencé alborotadamente a abrir uno a uno por toda la cocina, encontrándome todo igual, vacío. Lo primero que pensé fue que alguien me estaba jugando una broma, o bien en un ataque de aseo, alguien sacó todo para darle una limpieza profunda a los muebles y a la vajilla. Pregunté uno a uno en casa, y nadie tenía idea de lo que le hablaba. No fue hasta que llegaron a la cocina, cuando quedaron tal o más sorprendidos que yo, buscando incansablemente por toda la casa y cada rincón sin encontrar absolutamente ningún rastro de nuestra loza. Margaret venía somnolienta, recién despertando por nuestro escándalo, preguntando por qué tal alboroto. Cuando le mostramos y le contamos, nos miró confundida y pensando que bromeábamos en complicidad. Pero justo en aquel momento, los muebles comenzaron a sacudirse y a cerrarse. Y pronto, de la nada, los utensilios aparecieron frente a nuestros ojos siendo lanzados al piso. La sonajera de cucharas y vajilla rompiéndose nos hizo brincar a todos, quedando estupefactos y sin palabras, gélidos del horror. Jennifer se orinó ahí mismo del susto, y no paraba de llorar junto a Nicolás. Algo no estaba bien en casa. Por la noche, hablamos largas horas con mi esposo intentando buscar explicaciones a los hechos. No las sabía. Llevábamos años en esta casa y nunca hubo siquiera algo que nos pareciera raro o paranormal, no teniendo mucho sentido de que ahora estuviese pasando algo fantasmal. Concordamos en que deberíamos ir a la parroquia por el cura, explicarle estos extraños eventos, pues tal vez sea necesario dar una bendición a la casa. Recuerdo que dormía, no muy profundo, cuando escuché pasos fuertes en el primer piso. La casa era prácticamente toda de madera, haciendo imposible que alguien caminara sin notar su presencia en la quietud de la noche. Desperté a Pedro, indicándole sobre aquellos ruidos. Ambos nos quedamos en la cama sentados, silentes, asustados, apretando nuestras manos y escuchando cómo aquellos pasos subían por las escaleras en dirección a las habitaciones, en forma sigilosa y espeluznante, con cada pisada que hacía rechinar las tablas. Nos levantamos cautelosos y encendimos las luces del pasillo, mientras mi esposo en un tono violento preguntaba quién andaba ahí. Hubo un silencio incómodo, y luego las luces parpadearon algunos segundos hasta que explotaron los focos, dejando a oscuras el pasillo aquel. Fue en ese momento de oscuridad absoluta que aquellos pasos subieron aceleradamente, pasando justo frente a nuestras narices en la oscuridad, casi corriendo en dirección a las habitaciones de nuestros hijos. No pudimos ver absolutamente nada, ni siquiera alguna sombra oscura. Solo sentimos una brisa o cambio de aire en nuestras caras y aquellas fuertes y aceleradas pisadas, las cuales se perdieron al final del pasillo, en la habitación de Margaret, en donde la puerta se abrió lentamente para luego cerrarse de un portazo que retumbó en estruendo por toda la casa. Cuando entramos en su habitación, Margaret dormía pesadamente. Sin embargo, lo que nos dejó paralizados y estupefactos fue lo que observamos atónitos al encender la luz. Lámparas, equipo de música, una silla de escritorio y cientos de objetos de su cuarto yacían apilados, montados uno sobre otro como una escultura no uniforme y completamente imposible de lograr. Incluso sobre él, un libro abierto levitaba.
Cuando grité del espanto, todo se vino al suelo, despertando también a Margaret, quien asustada y confusa nos preguntaba que qué rayos estábamos haciendo ahí y por qué tiramos sus cosas al piso. Era inverosímil lo presenciado, completamente inexplicable. El terror se había instalado en casa. No pegamos un ojo luego de aquel incidente y por la mañana partimos rápidamente a la parroquia para ubicar al cura o a quien pudiera ayudarnos en este confuso y aterrador momento. Gracias a Dios nos recibió junto a su asistente, a quienes le explicamos los fantasmagóricos eventos, recibiendo como respuesta que tal vez estábamos ante alguna entidad espiritual que no descansa manifestándose por alguna razón con nosotros, pero también la posibilidad de una entidad maligna o demoníaca, pues el hedor nauseabundo y la putrefacción de cosas era una clara señal de aquello. Quedamos más aterrorizados luego de la conversación aquella, pese a que recibiríamos la ayuda eclesiástica. Por la tarde, y casi puntual al horario, el cura golpeó la puerta junto a su asistente. Eran las 7 de la tarde. Luego de ofrecerles una taza de café, en una vajilla nueva, por cierto, que tuvimos que comprar, le mostramos la casa y los lugares en donde habíamos tenido las manifestaciones aquellas. Sacó pronto su estola de un maletín marrón y de aspecto antiguo, un crucifijo de mediano tamaño y una botella de agua bendita, con la cual comenzó a bendecir o realizar una limpia a la casa, entre rezos que acompañaba a su asistente con la Biblia abierta. Recorrió toda la casa, salpicando de gotas benditas los rincones sin atención particular alguna, hasta que abrió aquella puerta, en donde frenó su mano y quedó por un instante inmóvil observando extrañamente cada rincón del cuarto, como sintiendo alguna presencia o algo diferente al resto de la casa. Era la habitación de Margaret. Sin darnos mayores explicaciones y con algunas indicaciones de orar y encender veladoras, se marchó rápidamente. Pero me pareció que algo particular había ocurrido en aquel cuarto, y de lo cual guardó silencio. Tal vez para no asustarnos aún más, pero sí nos prometió ayudarnos en caso de no ver mermado los extraños eventos. Aquella noche y los días siguientes estuvieron en calma. La visita del cura quizás había ayudado dándonos algo de tranquilidad, pero no duraría por mucho tiempo. Al tercer día, o mejor dicho, la tercera noche, aquellos extraños eventos habían vuelto, y esta vez con mayor fuerza. El sueño me vencía, por lo que busqué el control remoto de la televisión entre las ropas de cama y lo apagué, acomodando mi cabeza sobre la almohada lista para dormir. No habían pasado ni 3 minutos, cuando la televisión volvió a encenderse. Pensé que el control había quedado entre mi cuerpo y las ropas, pasándolo a llevar yo a mi marido entre las vueltas que uno se da en la cama. La volví a apagar. Esta vez dejé el control sobre el buró. No sé cuánto tiempo pasó y nuevamente me despertó. Alguien la había encendido nuevamente y esta vez con el volumen casi al máximo. Pedro, entre dormido, me recriminó enseguida por el escándalo, pensando que seguía viendo televisión a esas horas. Esta vez la desenchufé y pude lidiar con aquel extraño momento, pero quedándome una sensación de miedo intenso y de que alguien nos acompañaba en el cuarto. Era como cuando sientes la presencia de alguien a tus espaldas. Esto no iba a parar. Había días y noches de tranquilidad que incluso duraban casi semanas, pero eran ciertas noches particulares en que era imposible conciliar el sueño. Pasos, puertas que se abrían y cerraban, muebles que aparecían en otros lugares al amanecer, y lo más tenebroso y macabro de todo, cuando nos volteaban la puerta en la madrugada. Al comienzo, ingenuos bajábamos a abrir en medio de la noche y nada. Cuando volvíamos a recostarnos, seguían tocando, como burlándose de nosotros. Algo nos acechaba y se manifestaba en nuestro hogar, y no teníamos la maldita idea de qué era, pues tampoco, nunca se había dejado ver siquiera en sombras o algo fantasmagórico. Solo nos atormentaba con golpes, pasos, desapareciendo y apareciendo cosas de la casa. Y cuando quería ser más violento, azotando puertas y ventanas, e impregnando la casa de nauseabundos hedores a muerte y pestilencia. Había momentos en que esto nos agotaba, y ya el miedo era como si lo tuviéramos asimilado.
También, como les comenté, días de total quietud que llegaban a inquietarnos, pero hasta ese momento no había caído en cuenta de algo muy particular, que pronto comenzó a inquietarme aún más. Era Margaret. Parecía no inquietarse con todo esto ni afectarle. Y si bien estaba totalmente al tanto de todo, era como si no le importara. Ella estaba en su tercer año de la universidad y solo había decidido desde que comenzaron estas manifestaciones a quedarse fuera donde una de sus compañeras y mejor amiga, cuando todo se ponía mal o duraban los eventos demasiadas noches. El padre, si bien comenzó a venir más seguido con sus bendiciones, no surtían efectos prolongados, durando solo algunos días o semanas la tranquilidad. Fue ahí cuando mi hermana, quien por cierto estaba al tanto de todo, nos habló de una vidente, vecina suya, que se dedicaba a estas cosas raras y que le había comentado de algunas experiencias en su trayectoria. Se jactaba de la capacidad de ver cosas fuera de este plano y sentir también más allá de nuestros sentidos, por lo que no dudamos en buscar orientación con ella a través de mi hermana. Y pronto tendríamos su visita. Cuando aquella vidente pisó nuestro hogar, quedó largos segundos en silencio observando a su alrededor. No sabíamos si le había sorprendido la cantidad de crucifijos que habíamos puesto sobre las paredes y aquel altar que levantamos a la Virgen en una de sus esquinas, o bien si había sentido algo de inmediato, como ocurre en las típicas películas cuando aparece la psíquica. Charlamos por casi una hora, en donde le contamos a detalle los acontecimientos desde un comienzo, quedando muy sorprendida, sobre todo porque en estos 3 meses no habíamos visto a ninguna entidad. Es decir, esta no se había querido manifestar ante nuestros ojos, lo que, para ella, hacía la situación más peligrosa aún, incluso pudiendo alojarse dicha entidad en el cuerpo de algún miembro de la familia, en forma desapercibida. Aquello nos causó escalofríos. Sin embargo, el tema también podía llevar a otro ámbito, un caso poltergeist. La siguiente media hora nos adentró profusamente sobre aquel término, cosa que jamás en mi vida había vuelto a escuchar luego de la clásica película de 1982, creyendo hasta ahora que solo se trataba del nombre de un film de terror. Ciertos acontecimientos y manifestaciones como la pérdida de objetos, o ver estos en estados innaturales, el no tener una presencia determinada como responsable, entre otras, eran quizás síntomas de un fenómeno poltergeist. Nos contó que no está comprobado como algo paranormal como tal, pues hay una gran parte de la comunidad científica que asocia estos fenómenos a poderes psíquicos, generados inconscientemente por personas y que terminan en una histeria colectiva de los afectados, creyendo que son cosas paranormales o demoníacas. Ambas ideas me parecían una locura, pero lo cierto es que algo se vino a instalar a esta casa, a vivir con nosotros y nos atormenta. Clarisa era el nombre de aquella vidente, quien encendió inciensos de múltiples aromas por toda la casa. Luego nos solicitó dejarla sola en su recorrido. Casi era a ojos cerrados, apoyándose en su avance con sus manos tocando paredes y casi todos los objetos de la casa. Deambuló lentamente sin decir palabra alguna mientras esperábamos sentados en el sofá. Cuando terminó, luego de casi media hora, lo primero que preguntó fue quién habitaba al fondo del pasillo. Margaret, mi hija mayor, respondí ya preocupada, pues al igual que el cura, algo sintió en aquel cuarto. Una extraña energía había sentido en él, quedándose mayor tiempo intentando captar algo que nos ayudara a resolver el enigma. Era una fuerza o carga muy débil, pero cuando tocó las ropas de Margaret, en su mente pasaron imágenes como flashback de un grupo de jóvenes en un auto en medio de la noche bebiendo y con música fuerte. No distinguía rostros con claridad, pero por las voces le parecía ser un grupo de chicas adolescentes con algo en común que las unía. Luego a su mente llegó un edificio, como un campus estudiantil y muchos cuerpos, como similar a una morgue. Luego un panteón. Fue ahí, y luego de ese trance cuando abrió los ojos y lo primero que vino a su mente fue la palabra huesos. Huesos, 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 repetía en murmullos,
mientras sacaba de sus cosas un cuaderno en donde anotó aquellas visiones y por supuesto aquella palabra clave, el cual nos mostró posteriormente. No me gustaba para nada lo que oía. Había también algo siniestro en aquella mujer que me causaba repulsión o tal vez miedo. Lo cierto es que luego sus preguntas comenzaron como a atar cabos de sus visiones. Mi hija efectivamente tenía un grupo de amigas de universidad con quien salía frecuentemente, todas compañeras de la carrera Medicina Legal, en posgrado de Patología Forense. Antes de irse, no aseveró nada. Parecía vislumbrar algo, pero dijo necesitar más tiempo, por lo que solicitó si podía llevarse una prenda de Margaret y otro objeto de la casa. Asustada me negué en un comienzo pensando en brujerías o cosas así, pero mi marido aceptó y me hizo ver que era con la finalidad de saber lo que pasaba y si tal vez Margaret podía estar en peligro o implicada con los eventos, lo que sería aún más preocupante. Clarissa nos aseguró confidencialidad, transparencia y por sobre todo la verdad. Mi hermana avaló aquello. A su parecer, podría ser Margaret dueña de algún poder psíquico sin saberlo, capaz de causar este nivel de manifestaciones, pero también puede ser que sea una entidad que vive con ustedes, que llegó por algún motivo a través de Margaret. De ser así, lo averiguaría, pues creía más en ello que en lo psíquico. Si bien los científicos se han burlado por siempre de los casos poltergeist, ellos tampoco nunca han comprobado que un ser humano tenga la capacidad psíquica de hacer tales manifestaciones. Por ello seguía creyendo en lo paranormal, y su experiencia así lo avalaba. La vidente nos había dejado peor con su visita. No podíamos dormir y solo los niños ingenuos lo hacían algo más tranquilos. Intentábamos ver algo de televisión con Pedro, cuando Margaret llegó bien tarde por la noche. Al ser mayor de edad, no necesitaba darnos tantas explicaciones y al parecer se había cansado de dormir donde su amiga, pasando directamente a su cuarto. Un fuerte hedor llegó a nuestras narices acompañado de ruidos en la cocina. Al parecer se venía otra de aquellas noches de horrores. Esta vez era una pestilencia alcantarilla, o literalmente a heces de animales, levantándonos de inmediato a investigar su origen. Al salir del cuarto, el hedor era aún más fuerte, causando una asquienta repulsión. Bajamos cautelosos, pues las manifestaciones ruidosas no eran como en otras oportunidades. Esta vez eran tenues sonidos sobre la madera, como que rascaban el piso de manera muy sutil, bajando cautelosos y con pánico ante lo que nos encontraríamos. Venía de la cocina efectivamente, el origen de todo. Y la sorpresa fue mayúscula y pavorosa cuando encendimos la luz y cientos de ratas deambulaban por el piso y por los muebles. Asquerosas y repugnantes se paseaban por la cocina como si les perteneciera. Mi marido casi revienta una con su pisada, y el solo roce con la planta del pie lo asqueó a tal punto de que casi vomitaba. No pude contener mis náuseas ante semejante escena, y menos cuando una de ellas rozó mi pie, devolviendo lo poco que había cenado. Eran muchas en un ir y venir, desde cada rincón de la cocina, algunas enormes como un gato de pocos meses, y otras tan pequeñas como fetos arrastrándose por el piso en busca de alimento. Pedro abrió la puerta trasera de la cocina y tomó el trapeador de aseo, comenzando a golpear el suelo alocadamente para espantar a las ratas, obligándolas a salir de casa. Por mi parte, tomé de un mueble estúpidamente insecticida y comencé a lanzarlo en su huida, como si aquello fuese veneno para ratas. Pero la desesperación era tal que no lograba pensar con claridad mis actos. Las luces parpadearon nuevamente hasta apagarse por completo en cosa de minutos, y todo fue un silencio aterrador. Luego pisadas a nuestro alrededor, a escasos metros de nuestra posición. Aquella entidad, que se escondía en la oscuridad y no se dejaba ver, tomó rumbo a las escaleras, subiendo lentamente, pero a paso cansino, hasta que llegó al pasillo de los cuartos, justo casi sobre nuestras cabezas. Sentimos cada paso que dio, así también cuando abrió la puerta de nuestro cuarto, luego la de nuestros hijos, y fue ahí cuando nos paralizamos. Los gritos de los chicos nos sacaron del estado de parálisis,
y rápidamente subimos a las habitaciones. Nicolás yacía en el suelo. Había sido jalado desde los pies abruptamente y pataleaba desde el piso descontrolado, como luchando contra algo o alguien. Jennifer gritaba sentada en la cama como si hubiera visto al mismo diablo. No había absolutamente nada, ni nadie con los niños, pese a que revisamos cada rincón y muebles. Los abracé fuertemente mientras Pedro revisaba debajo de las camas. Me miró y abrió los brazos como diciéndome de qué rayos estaba pasando. Justo en ese momento, los cabellos comenzaron a erizarse, o mejor dicho, a elevarse sobre mi cabeza, como si una fuerza extraña proveniente del techo. Luego fue mi gargantilla, que levitaba alrededor de mi cuello. Fueron segundos de pavor hasta que las camas comenzaron a saltar y salimos despavoridos. Pronto Margaret salió de la habitación por los gritos preguntando qué sucedía, y fue cuando todo se calmó intempestivamente. Parecía tranquila, como absorta a todo esto que hace más de media hora ocurría. Fue ahí que comencé a entender que tal vez la vidente tenía algo de razón. De ser así, esto tiene que ver con Margaret, y si lo pienso bien, habíamos tenido eventos desde que ella se fue a quedar con su amiga. Qué tonta fui al no caer en cuenta de aquel gran detalle. Cuando Margaret no está, las manifestaciones desaparecen. Dios mío, esto me aterra de solo pensarlo. Las manos de Margaret estaban extremadamente frías para ser verano, húmedas, temblaban y transpiraban como las mías. ¿Qué diablos estoy haciendo?, me repetí en silencio mientras con ojos entreabiertos observaba a esta extraña medium que trajo a casa la todavía más extraña vidente amiga de mi hermana. Había comprado esta pequeña mesa solo hace un par de meses para la cocina, para nuestros desayunos. Jamás iba a pensar que serviría para una sesión de espiritismo. Menos mi familia y yo. Ser parte de estas cosas tan siniestras y aterradoras que me parecían inverosímiles, solo vistas en las películas de terror. Lo cierto es que el miedo había calado tan profundo que estábamos dispuestos a todo con tal de entender qué rayos estaba ocurriendo en nuestro hogar y qué era lo que nos estaba acechando, y sobre todo, por qué a nosotros. Aquella medium, de solo verla, espantaba. Era una anciana de piel extremadamente arrugada, de cabellos largos, grises y destartalados. Parecía que no lo hubiera aseado en semanas. Llevaba un largo y desgastado vestido negro y de su cuello colgaban varios collares con símbolos que en mi vida había visto, pero juraría que eran una especie de amuletos. Sus manos eran ásperas, huesudas, llenas de anillos casi tan antiguos como ella, y parecían apretarme con más fuerza a cada momento que seguía en aquel trance, girando su cabeza a ojos cerrados, intentando conectar a esa entidad. Su presencia me causaba aún más miedo, pues parecía una verdadera bruja, sobre todo cuando balbuceaba un dialecto extraño y entreabría los ojos totalmente blancos o volteados. Era fuertísimo aquel aroma a hierbas que encendió en un pocillo y que se metía a mi nariz con tal fuerza que me solté de su mano un par de veces para restregármela. La casa estaba en penumbras, y solo veladoras daban fulgores propiciando un ambiente completamente siniestro, tétrico y espantoso al momento. Pronto una brisa anómala se coló entre nosotros y sacudió las llamaradas casi hasta extinguirlas. Después, atónitos, escuchamos cómo cayeron algunas cosas del salón principal al suelo, lo que nos hizo brincar desde las sillas. No se suelten las manos, pase lo que pase, nos instruyó la anciana bruja, mientras mi corazón palpitaba con fuerza tal que podía sentirlo en mis oídos. Fue inevitable abrir los ojos por unos segundos, confirmando los rostros de espanto e inquietud de todos en la mesa. Me costaba no mirar, pero me soltó la mano y alcancé a notar que la anciana tomó un lápiz y lo puso sobre un cuadernillo que dejó sobre la mesa, como a punto de escribir. Al parecer utilizaba o se especializaba en la psicográfica para obtener respuestas del más allá. ¿Qué quieres de esta familia?,
Preguntó a viva voz, como si ya hubiese hecho contacto con aquel espíritu o entidad, mientras su mano se agitaba rápidamente garabateando sobre el papel. Aquella brisa nuevamente se hizo presente, esta vez con más violencia, apagando por completo las veladoras, dejando en penumbras la casa, y mi grito fue instantáneo. En aquella oscuridad, todo fue silencio por unos segundos, antes de que fuésemos oyentes de un espeluznante y macabro gemido a nuestras espaldas. Primero llegó como un aliento macabro e interminable que nos dejó gélidos de horror, y luego se transformó en aquel gruñido inarticulado y de voz ronca que hasta la propia Mary se horrorizó. La escuché gritar del pavor o de dolor, pues aquello fue acompañado de un estruendo que rompió con nuestro ritual. Pedro rápidamente encendió la luz, y aquella anciana yacía tirada de espaldas en el piso, a unos metros de la mesa, con la silla completamente destrozada desde sus patas. Se tomaba el antebrazo, en donde al parecer se había golpeado fuertemente, pero era algo mucho peor, pues al asistirla quedamos estupefactos al ver una enorme mordida cuyos dientes claramente quedaron estampados en su piel ensangrentada, en donde incluso restos de piel se habían desprendido. Fui rápidamente por unos paños de cocina para proteger su herida, mientras el resto la ayudaba a incorporarse algo aturdida, completamente en shock y pidiendo un vaso de agua con voz tambaleante. Todos estábamos consternados y aterrados, salvo Margaret, quien parecía no inquietarse y aún permanecía sentada observándonos. Cuando le eché un ojo, incluso me pareció verla esbozar una leve sonrisa, como incrédula o mofándose de todo este espectáculo. Con dificultad y temblorosa, la anciana bebió el agua. Estaba sumida en un miedo tan intenso que le impedía hablar con normalidad. Solo balbuceaba palabras con sus mandíbulas y dientes castañando del horror. «Vámonos de aquí, vámonos de aquí», le repetía a la vidente, mientras tomaba sus cosas desesperadamente sin quitarle un ojo de encima a Margaret. Acompañamos a la salida, sin siquiera haber obtenido respuesta alguna ni entender qué había pasado allá adentro. Sus ojos reflejaban haber visto al mismo diablo. Algo la atacó de forma tangible y la había mordido horriblemente en su brazo. Lo que sea que haya sido o cómo sucedió, la había espantado a tal que huía despavorida de la casa, dejándonos con mayor desconcierto y confusión. A su salida, no paraba de mirar de reojo hacia adentro, como percibiendo alguna presencia. Fue justo al cruzar la puerta, cuando se detuvo y me habló al oído. Sus palabras fueron tan escalofriantes que me erizaron por completo. «Eso que está ahí adentro no es tu hija», susurró solo para mis oídos y con una seguridad abismante reflejada en su mirada, mientras me mostraba aquel cuaderno en donde de principio a fin y en forma garabateada tenía escrita la palabra Margaret. Aquellas palabras fueron un balde de agua fría que congelaron mi sangre. Quedé varada en la puerta sin mover un músculo de la cara y saber cómo reaccionar, pálida hasta los labios, según mi esposo, quien me sacudió un par de ocasiones para reaccionar. Cuando al fin tomé mis sentidos, no tenía idea de cómo decirle a Pedro lo que esta anciana me susurró antes de marcharse, y menos con Margaret frente a nosotros, observándonos con aquella sutil sonrisa, casi imperceptible en sus labios. Al día siguiente, Margaret se fue muy temprano. Llevaba un bolso grande, pues dijo que se quedaría unos días donde su amiga. Fue ahí que aproveché para hablarle a Pedro de aquello, pero no lo haría en casa delante de los chicos, por cuanto lo convidé a la parroquia muy por la tarde, ya que necesitaba también hablarlo con el párroco, dejando a los niños al cuidado de mi hermana, que ya a diario nos hacía compañía. Pedro no podía creer las palabras de aquella bruja. Estaba convencido de que era una aprovechadora, de que no debíamos haber accedido a ella nunca y llegar a tanto con todo esto. Sin embargo, aquella mordida en su brazo fue real. Aquel miedo que observé en sus ojos era tan real e imposible de fingir. Es más, ni siquiera se acordó de cobrarnos. Aquellos eventos paranormales eran reales, y Pedro también los había presenciado. El padre nos acogió en su despacho y nos desahogamos explicando estos nuevos eventos, brindándonos su total apoyo, y nos convidó a orar juntos antes de volver a casa. Para su conocimiento,
Existía la posibilidad de que aquella entidad maligna en casa estaba queriendo apoderarse de mi hija, o en el mejor de los casos, canalizando sus energías y manifestaciones a través de ella, prometiéndonos que hablaría con sus pares y canalizar toda la ayuda posible. Cuando regresamos a casa, un poco más tranquilos, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando encontramos a Margaret preparándose algo en la cocina. Mi hermana se había marchado y los niños disfrutaban de la televisión. Pedro me miró desconcertado y me preguntó, ¿no se supone que se fue a quedar unos días donde su compañera? Margaret nos saludó cariñosamente como si nada, nos besó y nos abrazó como si hace días no hubiese estado en casa, como si no hubiese presenciado lo de anoche. Luego tomó su sándwich, un vaso de leche y se fue a su habitación, indicando que tenía mucho que estudiar. Nos miramos confundidos, no estábamos entendiendo absolutamente nada, pero también con pavor al recordar las palabras de aquella bruja. ¿Quién era entonces la que estuvo anoche con nosotros? ¿Podría estar sufriendo Margaret alguna doble personalidad? O peor aún, ¿podría estar ya poseída o siendo manipulada por esta entidad maligna? Alguien tocaba mi cabeza y comenzó a rasgar entre mi cabellera. Al principio pensé que era Pedro quien veía aún televisión, y por mi somnoliento estado, por el cansancio, pareciéndome muy gratificante aquello, dejándome llevar y exigiéndoles que no parara. Pedro se quejó entre dormido, balbuceando que de qué rayos hablaba. Pensé que estaba bromeando, pero pronto me jalaron del pelo con violencia tal que me levantaron la cabeza de la almohada. Claramente no era Pedro. Me senté horrorizada en la cama para confirmar que él dormía dándome la espalda. Lo desperté sacudiéndolo fuertemente, contándole lo que acababa de ocurrir. Tal vez lo soñaste, me dijo, encendiendo la luz y revisando todo el cuarto. Luego de la inspección, dejamos la televisión encendida y la lámpara junto a la cama, que con su pantalla amarillenta le daba una tenue luminosidad al cuarto. Y con eso, comencé a sugestionarme más. Al cabo de una hora, apagué todo. Necesitaba descansar y la luz me lo impedía. Pero no pasó mucho tiempo cuando se nos interrumpió nuevamente el descanso. Era aquel hedor a putrefacción que tenuemente se colaba en el cuarto. Luego la manija de la puerta, que comenzó a girar lentamente mientras leves rasguños, provenientes debajo de la cama, me atemorizaban. Dormía de lado, justo en dirección a la puerta, así que el miedo era aún mayor observándolo todo. No había caído en cuenta de que la luz del corredor estaba encendida y se traspasaba bajo la puerta, justo donde aquello que intentaba abrir hacía notar su sombra. Destrabó la puerta y lo que vino fue su abrir lento y espeluznante, acompañado del sonar de sus bisagras que tenuamente erizaban mis pelos. Era Margaret, o al menos la sombra de ella, que quedó tras luz cuando la puerta tocó fondo. ¿Margaret?, pregunté estúpidamente levantando la cabeza. Aquello que estaba parado ahí respondió con un movimiento horrible de su cabeza en distintas direcciones, crujiendo espeluznantemente sus huesos cervicales. Mi grito de pavor despertó a Pedro, quien se levantó rápidamente pero no alcanzó a ver la sombra de mi hija, o lo que supuestamente lo era, que avanzó por el corredor, con una sonajera de huesos quebrándose de forma horrible. Luego una puerta se cerró con fuerzas. Cuando salimos al corredor, la pestilencia era aún mayor. Moscas por doquier eran un nuevo ingrediente en esta espeluznante manifestación, y nuevamente ratas, asquerosas y repulsivas. Cuando Pedro bajó de la cama, pisó una de ellas casi a punto de reventarla con su pie. Estaban por todos lados, y una de ellas pasó sobre mi pie haciéndome gritar. Pude sentir su cola casi envolviendo mi tobillo. Las luces comenzaron su parpadeo habitual, así que rápidamente fuimos al cuarto de los chicos para ponerlos en resguardo junto a nosotros. Entre dormidos y en nuestros brazos, los trasladamos hacia nuestro cuarto. Luego Pedro fue por Margaret, y al abrir la puerta, dormía absorta, tapada hasta la cabeza sin entender del por qué le despertábamos en medio de la noche. Fue ahí cuando se detuvo todo nuevamente, y la quietud volvió a la casa. A la mañana siguiente, golpes incesantes en la puerta nos despertaron.
Por un instante pensamos que eran nuevas manifestaciones, pero no. La vidente, quien tenía premura en hablar con nosotros. La invitamos a pasar y servimos un café mientras observaba asustada los alrededores de la casa. Nos preguntó si Margaret estaba, a lo que respondimos que sí, pero que aún dormía. Y luego habló rápido. A su hija le hicieron un trabajo, le cargaron un muerto, como se dice. Brujería de la más oscura y maléfica que puede existir. Nos miramos estupefactos e incrédulos con Pedro. ¿Quién podría hacerle semejante maldad a nuestra hija? Nos preguntamos en voz alta, también intentando observar más respuestas de la vidente. Es una persona cercana, o tal vez más de una, afirmó con una seguridad abismante y luego continuó. A través de su prenda, tuve bastantes visiones y siempre con su grupo de amigas o compañeras de estudio. Es una de ellas la que hizo esto. También logré ver imágenes de un cementerio en donde se emborrachaban como parte de una celebración o rito de bienvenida a las nuevas estudiantes. Valeria, es lo que veo que intentan o intentaron hacerle a su hija. Siento mucha envidia hacia Margaret y también un legado de brujas en esta persona que quiere dañarla. Al parecer conoce mucho de estas cosas desde sus antepasados. Veo profanaciones de tumbas y osamentas en rituales demasiado oscuros. De ser así, su hija debe haber traído algo a la casa desde el cementerio, inconscientemente o en forma oculta sin saberlo. Le cargaron restos de un muerto. Impactados, escuchábamos atentos las barbaridades que nos decía la vidente, incrédulos a esta siniestra historia. ¿Cómo era posible que estas cosas existieran realmente o, peor aún, de ser verdad? ¿Cómo personas cercanas a mi hija pudieran estar tan llenas de maldad de hacer este tipo de daño? La vidente afirmó que debíamos actuar rápido, pues pronto la salud de Margaret podría empeorar, debiendo encontrar rápidamente aquellos restos de muerto. Entramos a su habitación, y mientras yo la encaraba preguntándole sobre tal, Pedro y la vidente buscaban entre sus cosas algo que pudiera dar indicios de aquella terrible magia negra. Margaret, asustada, se echó a llorar luego de explicarle todo, contándonos que efectivamente existe un ritual para los nuevos alumnos de la carrera Anatomía Patológica, que consiste en pasar una noche en el cementerio y buscar una tumba, ojalá alguna que pueda ser abierta, de esas casi abandonadas, para tocar las osamentas y hacer un juramento casi de fraternidad. Es como una iniciación, pero sin ninguna finalidad de dañar, solo es algo macabro. La vidente le interrogó, preguntándole si se sentía rara o distinta desde un tiempo hasta ahora, y si recordaba si en aquella última aventura habían hecho algo inusual o notado a alguna de sus compañeras actuar raro o hacer algo anormal aquella noche en el panteón. También le preguntó si tenía rivalidad con alguien o si sabía de alguna persona que quisiera hacerle daño. Por más que pensaba, no recordaba ni tampoco sabía quién podría estar involucrada en esto. Pero sí confesó que se sentía rara en momentos, que había días en que no se acordaba del todo de sus actividades diarias, como que tenía ciertas lagunas mentales o pérdidas breves de memoria. También que ha sufrido bastantes jaquecas que la tumban a la cama y que puede dormir profusamente largas horas sin sentir absolutamente nada a su alrededor. Cuando encontramos lo que buscábamos, Margaret quedó completamente en shock. Escondido tras el forro de su mochila, bien cosido, fue que hallamos aquel hueso. Al parecer era una falange completamente carbonizada y con algunas machacaduras o rayados en él. Estaba envuelto en pelos que podrían ser incluso de la propia Margaret, y algunas manchas de sangre seca que aún permanecían pegadas al hueso. Todo estaba envuelto en un trozo de género con restos de tierra del mismísimo panteón. Ver aquella cosa fue algo escalofriante y horroroso. Se me hizo un nudo en la garganta. La vidente, muy conocedora de estos temas, nos comentó que nunca había visto tal nivel de brujería. Pero claramente era algo muy fuerte de lo que habían cargado a Margaret, sobre todo si aquella parte ósea era humana y profanada. También nos indicó que si aquel hueso profanado corresponde a un muerto de poca data, es aún más peligroso. O peor si fue víctima de alguna muerte violenta o de suicidio. La verdadera finalidad de todo esto lo sabrán aquellas personas que lo hicieron, pero cuidado,
que todo se devuelve, nos advirtió como dándonos un pequeño consuelo. Nos llevó con una persona que se dedicaba a las limpias y a deshacer hechizos. Ni siquiera lo pensamos, ni siquiera sabíamos si creer o no, y menos si tendría los resultados esperados. Solo fuimos aterrados, pues lo único claro era que cosas espantosas sucedían en casa, cosas sobrenaturales sin explicación, pero también algo de muerte había en todo aquello. Muerte y maldad traspasada de aquel hueso envuelto con pelos de mi hija y tierra de cementerio. Era lo más siniestro que había vislumbrado en mi vida. Viajamos largas horas fuera de la ciudad en dirección norte. Pronto tomamos con un alejado pueblo a las faldas de un cerro, en donde esta mujer nos recibió en una modesta y rústica casa. No pudimos explicar nada. Esperamos afuera largos minutos antes de volver a entrar y con Sonia traduciéndole. Prometí ayudarnos por una suma de dinero no muy alta, así que de inmediato pagamos. La limpia duraría varias semanas, debiendo volver todos los viernes con Margaret. Nunca sola, pues cada sesión de limpia la dejaba agotada. Y así fue como todos los viernes puntualmente viajábamos a este inhóspito lugar. Margaret salía cada sesión más débil y confundida, pero con el pasar de las semanas la recuperación era más rápida y comenzó a sentirse mucho mejor. No sabemos con certeza en qué consistían las limpias, pues ni Margaret podía comentarnos de aquello. Era como un pacto de silencio, pero también de anonimato, pues ni siquiera el nombre de aquella mujer supimos. Las sesiones eran a puerta cerrada en un cuarto, y nosotros debíamos abandonar la casa y esperar en las afueras. Era total la privacidad de sus servicios. Así también solicitó discreción total sobre su ubicación y que nunca más volviéramos o que diéramos el dato a otras personas. Necesitaba permanecer en el anonimato, pues era una especie de bruja blanca, acechada y perseguida por brujos y gente de mal por tener aquella capacidad de deshacer hechizos. Era toda una amenaza para quienes practicaban la brujería. Al final de las sesiones, ordenó a Margaret devolver personalmente aquel resto óseo al panteón, ojalá con la exactitud misma de donde fue profanado y, si no, lo más cercano posible a donde recordara haber sido profanado. Debía hacerlo tal cual, envuelto en sus pelos y tierra, cavando con sus propias uñas y pidiendo perdón al difunto, acompañado de una extraña oración que escribió para Margaret, la cual debía leer y enterrar junto con aquel hueso, no sin antes marcarla con sangre propia, esperando que fuera suficiente para que aquel muerto volviera a su descanso eterno donde pertenecía, y no en nuestra casa, que entendiera al fin que no puede vivir en el cuerpo de Margaret. Mi hija se alejó completamente de aquellas amigas, de todas. Jamás supo quién había sido la causante de tanto mal, pese a haberlas encarado a todas, una por una. Algunas guardaron un silencio culposo, otras negaron rotundamente participar de aquello. Tal vez fueron todas, nadie lo sabrá. Como tampoco cuál era la finalidad que tenía aquella magia negra hacia mi hija y nuestra familia. Menos quisimos saber de aquel muerto, quién era o cómo había sido en vida. Muchas preguntas quedarán sin respuesta, pero a veces es mejor así. Han pasado largos 5 meses y sin embargo aún no superamos los eventos. Aquellos fenómenos poltergeist causados por aquel muerto desaparecieron por completo. Sin embargo, cuando llega la noche aún nos sobresaltamos por alguna puerta o ventana que se abre sutilmente, o que chilla producto de alguna corriente de aire, o cuando alguna tabla se siente crujir en el silencio de la noche por su descompresión. Seguimos despertando exaltados, esperando que sea solo eso, y no aquel muerto aún viviendo entre nosotros.